¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes en una sesión más que tenemos en coordinación con la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, no todos son importantes, pero esta vez creo que es muy importante. El tema de hoy es ciencia económica y salud. Para esto me voy a permitir, a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la sección 37, darle la más cordial de la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida también a la señorita Giovanna del Rocío Aguilar López, quien será nuestra ponente el día de hoy, y la cual será acompañada por el doctor Alejandro Musillo, que es el director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. Espero disfruten el tema y le damos cámaras y micrófonos a Giovanna Aguilar. Gracias, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar, no sé si ya podemos ver mi pantalla. Sí, por favor me indican. Ya se ve tu pantalla. Sí, okay, perfecto. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el impacto económico de las enfermedades crónicas no transmisibles. Particularmente me voy a referir a dos enfermedades que fue con las que trabajé y diseñé mi modelo, del que más adelante les voy a explicar, ¿no? Que son tanto la hipertensión como la diabetes. Creo que son dos enfermedades que se presentan de forma muy común o muy frecuente en la población mexicana y que creo que vale mucho la pena hablar, sobre todo porque en muchos de los casos son enfermedades que pueden prevenirse, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar hablando de forma general sobre qué es la diabetes. Y bueno, tenemos que la diabetes básicamente es cuando nosotros no podemos regular la cantidad de azúcar en sangre. Y creo que ustedes podrían incluso hasta explicarme de forma más detallada qué es este padecimiento, pero lo que tenemos es que la glucosa que entra al torrente sanguíneo es utilizada como una fuente de energía y tenemos una hormona llamada insulina que se produce en el páncreas que nos ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Y cuando se presenta esta enfermedad, se presenta porque o tenemos una baja insulina o no tenemos insulina suficiente que nos permita transportar la glucosa del torrente sanguíneo a las células o músculos que almacenen o la utilicen como fuente de energía, ¿no? Entonces, o tenemos una baja de insulina o una resistencia a la insulina, que podría ser el otro caso, ¿no? Que son los dos tipos de diabetes que por lo general se presentan, ¿no? La diabetes tipo 1 es cuando no tenemos suficiente insulina y la diabetes tipo 2 es cuando esta insulina no se está utilizando de manera eficaz o tenemos un problema de resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, por lo general, pues podemos prevenirla cambiando el estilo de vida, ¿no? Que llevamos. Son factores externos que sí podemos controlar para prevenir esta enfermedad. Y bueno, creo que les digo, ustedes podrían quizá explicarme de manera más detallada lo que es esta enfermedad desde un punto de vista eh, clínico, ¿no? Pero bueno, yo les voy a hablar de su impacto económico. Ahora ya yéndonos un poco a las estadísticas sobre la diabetes en el mundo, les cuento que tenemos que el número de personas con diabetes en 1980 pasó de 108 millones de personas a 422 millones en 2014. Entonces, la cifra sí se ha elevado bastante en los últimos años y bueno, es un tema que parece ser ya bastante relevante a nivel mundial, ¿no? No solamente como país. También tenemos que la diabetes es la causa más importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto miocardio, accidente cerebrovascular y de amputación de miembros inferiores. Es decir, es una enfermedad que a su vez produce o genera otro tipo de consecuencias y complicaciones. Entonces, pues por eso es importante también tener un control de la enfermedad, ¿no?
También tenemos que entre 2000 y 2016 la mortalidad prematura de la diabetes creció en 5%, es decir, las personas están falleciendo más prematuramente producto de la enfermedad, ¿no? También tenemos que para el 2019 la diabetes fue la novena causa de muerte más importante. Según los cálculos, se estiman que 1.5 millones de defunciones fueron producto de esta enfermedad. Ahora, ya viéndolo en un panorama nacional, tenemos que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANUD, para el año 2018, el 10.32% de la población entre 20 años y más presentaba o reportaba tener este padecimiento ya diagnosticado, ¿no? Sí, me parece importante de aquí destacar dos cosas. Una es que la diabetes se encuentra con una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Sin embargo, pues también hay que destacar que se observa que las mujeres son las que están en constante atención médica, entonces probablemente también haya por ahí algunas cuestiones de casos no diagnosticados en el caso de los hombres. Sin embargo, pues sí se observa una mayor prevalencia de la enfermedad en mujeres, ¿no? Tenemos que el 13.22% de las mujeres en este rango de edad, de 20 años y más, padecen la enfermedad, y en el caso de los hombres es 7.75% de los hombres en estas edades, ¿no? Entonces, sí es como que algo, una característica importante de la enfermedad, ¿no? Ya vista desde una perspectiva de género, ¿no? También tenemos que esta enfermedad, los diagnósticos aumentan conforme se incrementan la edad. Entonces, encontramos más diagnósticos precisamente porque pues, las personas adultas requieren una mayor atención médica bueno, por lo general es más fácil determinar este tipo de diagnósticos, ¿no? Ahora, respecto a la mortalidad de esta enfermedad, bueno, tenemos que el 14% del total de las defunciones que hubieron en el país en el año 2020 fueron producto de esta enfermedad. En el caso de las defunciones, el 52% fueron hombres y el 48% fueron mujeres, es decir, fallecen más hombres que mujeres por la diabetes, ¿no? Tenemos que la tasa de mortalidad por diabetes en el año 2020 fue de 11.25, o sea, 11.95, perdón, personas por cada 10.000 habitantes, y la cifra es la más elevada que se han presentado en los últimos 10 años. Ahora, ya hablando un poco del segundo padecimiento que voy a tratar, bueno, comentándoles ya de forma general sobre lo que es la hipertensión. Bueno, tenemos que se presenta cuando la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias es elevada, y esta condición pues también genera otro tipo de complicaciones que están relacionadas con esto. Precisamente este padecimiento se conoce como una enfermedad silenciosa porque no presenta mucha sintomatología hasta que comienzan a presentarse las otras complicaciones. Entonces, no es una enfermedad con mucha sintomatología que nos permita pues, determinar que existe esta enfermedad. Ahora, respecto a las complicaciones que pueden traer esta enfermedad, bueno, tenemos a los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, los aneurismas, la insuficiencia cardíaca, vasos sanguíneos debilitados y estrechos en los riñones, vasos sanguíneos engrosados y estrechos o rotos en los ojos, síndrome metabólico, problemas de memoria o comprensión y demencia. Les digo, creo que ustedes me podrían dar un estudio más completo de lo que son estas enfermedades ya a un nivel más clínico, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a adentrar tanto en esto. Vamos a hablar ahora sobre las estadísticas de la hipertensión en el mundo, ¿no? Tenemos que, se estima que alrededor de 1.280 personas o adultos entre 30 y 72 años padecen hipertensión, y la mayoría de estos casos se presentan en países con ingresos bajos y medianos. También tenemos que el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta enfermedad por la situación que les comentaba previamente, ¿no? Es una enfermedad silenciosa y en muchos casos no es diagnosticada. Entonces, también tenemos
que la hipertensión se diagnostica y trata en menos de la mitad de los adultos que presentan esta enfermedad, es decir, solamente el 42%. Y tenemos que apenas 1 de cada 5 adultos hipertensos, el 21%, tiene controlado el problema de hipertensión. Por otra parte, también tenemos ya en México que 1 de cada 4 adultos padece hipertensión arterial, es decir, el 25% de la población presenta esta enfermedad, ¿no? Y de estos, el 40% ignora que tiene esta enfermedad y esto, bueno, ya después va a tener consecuencias en su condición de salud posterior por no tener un adecuado tratamiento de la misma. Y bueno, también tenemos que del 60% que conoce el diagnóstico, solamente el 30% tiene la enfermedad controlada, ¿no? Entonces, acá pues vemos un problema significativo de estas dos enfermedades. Estas enfermedades están relacionadas con la obesidad, y la obesidad ahora creo que es evidente que se trata de una epidemia a nivel global, ¿no? Es la epidemia de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, ahora ya me voy a referir en cuál es el impacto económico de estas enfermedades ya a un nivel individual, particularmente es de lo que voy a hablar, pero también me gustaría también detenerme un poco a cómo afecta a un nivel ya colectivo, a un nivel nacional, ¿no? Hay dos formas de ver los efectos que producen estas enfermedades. Tienen efectos definitivamente negativos en el crecimiento económico y de los países, pero se debe a dos razones particularmente. Tenemos, la primera es que por lo general estos padecimientos producen una baja productividad, lo que a su vez es una barrera para el crecimiento económico de los países. Y la otra cuestión es que también generan gastos de salud muy importantes que, digamos, por ejemplo, este dinero destinado al tratamiento de estas enfermedades podría destinarse a otras actividades que realmente sí fomenten el crecimiento, ¿no? Como podría ser la educación, la infraestructura y demás. No, con esto no estoy diciendo no hay que invertir en salud, todo lo contrario, ¿no? Creo que la situación del COVID nos ha hecho reflexionar también que es necesaria una inversión en salud. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que conforme aumenten el número de personas que tienen estos padecimientos, pues se incrementa el presupuesto que se destina al tratamiento de estos mismos padecimientos. Entonces, creo que es más bien hablar de controlar el número de personas que padecen esto para evitar que el presupuesto destinado al tratamiento de estas enfermedades sea muy elevado y no podamos utilizar los recursos en otras áreas, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablarles ya más precisamente de cómo afecta la productividad de las personas el que padezcan diabetes e hipertensión y por lo tanto cómo afecta en los ingresos de estos mismos individuos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo una persona padece diabetes o hipertensión, ¿qué va a pasar con su nivel de ingresos? O sea, ¿cómo afecta el que esta enfermedad esté en las personas en sus ingresos, ¿no? Para esto me voy a permitir citar a Gallego. Nos habla que el impacto en la salud de la economía se refiere a la manera de cómo a partir de mejoras en la población, esto tiene mayores niveles de productividad que a su vez facilitan el crecimiento y el desarrollo. Es lo que les comentaba previamente. Si nosotros tenemos una población enferma, no podemos tener o aspirar a niveles de productividad altos. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones de salud que a lo mejor van a requerir que las personas se ausenten, discapacidades que se puedan generar, o la misma sintomatología no va a permitir a la persona, digamos, ser tan eficiente en el trabajo que está realizando. Entonces, el padecimiento de estas enfermedades genera una pérdida en la productividad que a su vez se traduce en una barrera para el crecimiento y el desarrollo económico de un país.
Entonces, yo lo voy a abordar, pero ahora desde un punto de vista microeconómico, es decir, desde un punto de vista individual. ¿Qué pasa con los individuos y su nivel de ingresos si nosotros presentamos estos padecimientos? Para esto, utilicé un modelo en donde yo voy a tratar de ver cuál es la relación del ingreso con la diabetes, la hipertensión, la escolaridad, si se trata de personas que son mujeres. Para explicarlo de una forma más simple, yo voy a tratar de ver cuál es el impacto que tiene el que una persona padezca hipertensión o que padezca diabetes o que tenga cierto nivel de escolaridad o sea hombre, o sea mujer, en su nivel de ingresos. Es básicamente lo que se hace en este tipo de modelos. Utilizamos una estimación estadística, es un método de mínimos cuadrados ordinarios, un poco, digamos, complicado o complejo de explicar sin irme a cuestiones más técnicas, pero básicamente vamos a rescatar esto. Si el efecto es positivo en los ingresos, si el efecto es negativo en los ingresos, de cuánto es el efecto de esta variable en el nivel de ingresos de las personas. Creo que me voy a explicar mejor al momento de presentarles los resultados de la estimación, ¿no? Ok, ahora hablando un poco ya de mi muestra, les cuento que el tamaño de la muestra que utilicé para la estimación fue de 19,841 personas. De estas, el 43% eran mujeres y el 57% eran hombres. Y de este total, el 8% refirió padecer o tener un diagnóstico previo de diabetes. Bueno, ya visto desde el punto de vista desde una perspectiva por sexo, tenemos que del 43% de las mujeres de la muestra, el 9% eh, presentó un diagnóstico previo de diabetes, y de los hombres, del 57%, el 7% presenta un diagnóstico de diabetes previo, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a observar esta prevalencia de mujeres, esta mayor prevalencia de la enfermedad de la diabetes en mujeres, ¿no? Ahora ya para el caso de la hipertensión tenemos que hay 14,54 personas en la muestra, el 14,54% de la muestra total padece hipertensión, y de este número el 17% corresponde a una población femenina, y el 13% de la muestra masculina pues refiere tener hipertensión. Y bueno, acá ya les presento los resultados de la estimación. Para muchos a lo mejor quizá dicen que es esto, o a lo mejor no sé si estén familiarizados con este tipo de técnica. De esto voy a rescatar el valor de los coeficientes. El signo de los coeficientes. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona diabetes en nivel de ingresos. Podemos observar que el signo es negativo en el caso de la diabetes y la hipertensión. Y bueno, también en el caso de las mujeres, pues entonces podemos decir que produce un efecto negativo en el nivel de ingresos de las personas. El que una persona padezca diabetes afecta su ingreso negativamente. El que una persona padezca hipertensión, de igual forma, afecta sus ingresos de forma negativa. Ahora, las otras dos variables a lo mejor dicen, ¿por qué no ahondas tanto en esto? Bueno, mi investigación pues está enfocada en estas dos variables, pero de igual forma pues, vemos que existe una brecha de género. ¿Por qué? Porque resulta que los ingresos de las mujeres son menores que los ingresos de los hombres. Esto es lo que nos está tratando de decir este signo negativo, ¿no? Entonces, pues les digo, existe una brecha salarial de género que pues todavía
se observa, ¿no? También tenemos que la escolaridad tiene un efecto positivo en el nivel de ingresos que presenta una persona. Tenemos que, por ejemplo, un año más de escolaridad va a afectar positivamente el nivel de ingresos de las personas, que es algo muy lógico, ¿no? Entre mayor nuestro ingreso, ¿no? Entonces también aquí me gustaría destacar esta parte de la significatividad de los coeficientes. Esto es un poco de pruebas de hipótesis y cuestiones estadísticas un poco complicadas, pero les comento que pues aquí me está indicando que estos coeficientes son significativos o sí explican a la variable del nivel de ingresos, ¿no? Por ahí vemos que quizá la hipertensión no es una variable tan significativa y esto puede deberse precisamente a que no es una enfermedad que produzca muchos síntomas y al no producir muchos síntomas no afecta tanto la productividad de las personas y por consiguiente el nivel de ingresos que ellos tienen. Ahora ya explicando quizá los resultados de una forma más comprensible, eh, tenemos que una persona que padece diabetes tiene en promedio 9.14% menos ingreso que las personas que no tienen esta afección, ¿no? También tenemos que el efecto de padecer hipertensión reduce en promedio 4.19% los ingresos. Entonces, pues volvemos a ver o a observar un efecto negativo del padecimiento de estas dos enfermedades en el nivel de ingresos que tienen los individuos. También tenemos que la escolaridad nos indica que el aumento de un año o sea, si una persona que estudia un año más de escuela incrementa sus ingresos en 14.03%. Y finalmente, en el caso de las mujeres, en promedio, sus ingresos son 14.54% menores a la renta que tienen los hombres. Ahora, de esto voy a rescatar las conclusiones o las principales implicaciones de los resultados que yo obtuve. Ok, la primera, y creo que lo más importante y que me gustaría resaltar de esto, es precisamente que efectivamente el que nuestra población tenga una salud deteriorada perjudica la productividad de la persona. Si una persona padece hipertensión o diabetes, va a verse perjudicada su productividad y por lo tanto pues también sus ingresos, ¿no? Entonces, la sintomatología de estas enfermedades sí repercute en el nivel de ingresos que una persona puede tener. ¿Ok? Y bueno, en particular las enfermedades como la diabetes y la hipertensión tienen un impacto negativo en el nivel de ingresos de las personas. Y bueno, acá creo que vienen los resultados más interesantes. Bueno, ¿qué pasa? Estas enfermedades tienen una mayor incidencia en personas con ingresos bajos, es decir, el efecto va a ser regresivo. A lo que me refiero es que si se trata de personas que ya se encuentran en una condición de ingresos bajos, el que estas personas tengan estos padecimientos va a acentuar más la pobreza y la desigualdad que llegan a sufrir estos individuos, ¿no? Entonces, digamos que puede ser como una especie de efecto regresivo. Entonces, también de aquí me gustaría destacar que si estamos viendo que hay una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, pues, y también nos está indicando que las personas con ingresos bajos son las que presentan mayor probabilidad de quizá padecer estas enfermedades, y todavía le agregamos que existe una brecha salarial de género, pues a la población que pone más vulnerable esta situación o este efecto de las enfermedades en los ingresos de las personas, pues es a las mujeres, ¿no? Entonces, es
quizá un análisis interesante visto desde una perspectiva de género. Otra cuestión que me gustaría resaltar es que estos padecimientos relacionados con la obesidad, como es el caso de la hipertensión y la diabetes, nos producen una menor probabilidad de ser empleados, y esto fue demostrado, pues así está siendo observado. Entonces, digamos que todavía, además de que estas afecciones tienen un impacto en la productividad de la persona, pues también van a tener un impacto en si son empleados o no dentro de una empresa. Y veámoslo así, las empresas deben considerar los costos económicos de contratar a una persona que tenga estas enfermedades, porque al final de cuentas va a haber una afectación en la productividad de la empresa y también un costo económico, ¿no? Porque a lo mejor también hay que considerar la discapacidad, el periodo de discapacidad, de incapacidad, perdón, y otras cuestiones, ¿no? Asociadas con estos padecimientos, ¿no? Ya la parte del gasto médico, que también es algo que no, en lo que yo no profundicé, pero también está, ¿no? A nivel individual, pues el padecer estas enfermedades, pues está asociada a un mayor gasto en salud, ¿no? Para tratar estas enfermedades, y pues por lo tanto también una mayor afectación al bolsillo de estas personas, ¿no? Ahora, ya visto desde un nivel colectivo, y a lo mejor en donde podemos ver de forma más grande el impacto de esta pérdida de productividad y por lo tanto pérdida de ingresos, vemos que entre 2020 y 2050 en México se estima que el 5.3% del PIB anual, se va a perder el 5.3% del PIB anual debido a la obesidad y a las enfermedades relacionadas con la misma, ¿no? Que puede ser, en este caso, pues la hipertensión y la diabetes. Entonces, estamos hablando de que es 1.3 billones de pesos corrientes, los que se van a perder producto de esta pérdida de productividad. Entonces, es algo significativo si consideramos que es incluso un presupuesto, es incluso una cantidad superior al presupuesto que tiene el IMSS y el ISSSTE en conjunto. Entonces, es una enfermedad que a nivel macroeconómico tiene un impacto muy importante en la economía mexicana, y más que nuestro país destaca por tener estos padecimientos muy presentes, ¿no? Pero de igual forma, les comento, es una situación que se está viendo a nivel global, ¿no? Y sobre todo en países con menores ingresos, que presentan estas enfermedades, y pues al final terminan siendo una barrera para estos países, para que estos países puedan crecer y desarrollarse mejor, ¿no? Y bueno, finalmente también decirles que no es posible medir por completo el impacto que tienen estas enfermedades en la economía. ¿Por qué? Porque ya les comentaba previamente que de repente hay costos de oportunidad indirectos que se generan. ¿A qué me refiero con costos de oportunidad? Bueno, a que a lo mejor el gasto que yo estoy invirtiendo en el tratamiento de estas enfermedades no lo puedo invertir en otras cosas que fomenten el crecimiento económico de un lugar. Entonces, les digo, como son escenarios que no podemos observar de forma directa, pues no podemos determinar a ciencia cierta el efecto total o completo de estas enfermedades. Entonces, al final yo les estoy presentando, sí, cuál es el efecto en la productividad y en el nivel de ingresos, pero pues hay otras cuestiones que también engloba que también engloba en la economía estos padecimientos, ¿no? Y bueno, ya creo que como conclusión final y lo que me gustaría que se llevaran de toda esta charla, creo que a lo mejor un poco técnica, espero no haber sido tan técnica,
es que no se trata de un problema de salud aislado. Creo que cuando hablamos de estas enfermedades, las vemos como precisamente, bueno, es una cuestión de salud y ya. Y la realidad es que no, es una cuestión que tiene afectaciones a un nivel económico en mayor y menor escala, o sea, es decir, afecta tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de que tengamos cada vez más personas que padezcan la enfermedad y que repercute significativamente en su calidad de vida, sino que además va a generar un impacto en su nivel de ingresos que a su vez también eh, va a tener como consecuencia un deterioro aún mayor de esta calidad de vida, además de la enfermedad, ¿no? Entonces es como que lo que quiero que se lleven, que no es un efecto, que no es un problema aislado de, no es un problema aislado y las consecuencias que trae son a muchos niveles, ¿no? Entonces, también creo que es importante decir que resulta urgente ahora mismo buscar implementar políticas públicas que estén orientadas en la prevención de estas enfermedades. También mucho de el por qué elegí y desarrollé estas enfermedades es porque estas enfermedades pueden en muchos casos ser prevenidas o prevenirse si tratamos de tener una dieta balanceada, hacer ejercicio moderado. Hay factores externos que podemos controlar para evitar que estas enfermedades ocurran. Y creo que a lo mejor ya con todo esto que les expongo, ven la dimensión del problema como algo muy grande y dicen, no, bueno, o sea, sí, hay que tener políticas públicas y a lo mejor ya se están llevando a cabo. Pero también hablarles a nivel personal, nosotros qué estamos haciendo con nuestra, con nuestra salud, ¿no? En muchas ocasiones creo que tenemos ya factores hereditarios que nos condicionan a padecer estas enfermedades. Sin embargo, sí podemos a nivel individual trabajar en los factores externos, como son nuestra dieta y el ejercicio que hacemos, para evitar que nosotros padezcamos este tipo de enfermedades, porque les digo, no es un problema aislado, o sea, al final va a repercutir en otras áreas de nuestra vida, en un área económica particularmente, que va a generar un problema aún mayor en la calidad de vida que tenemos. Es un problema bastante serio, ya visto con números, pero creo que es lo que quiero que se lleven de toda la presentación, ¿no? Que tenemos que actuar en favor de la prevención de estas enfermedades. Y bueno, ya con esto termino mi participación. No sé si pasemos a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Giovanna del Rocío Aguilar López, por tu excelente participación. Tu conferencia está basada en dos enfermedades muy importantes crónicas que se dan aquí en México, son las más frecuentes. Y pues yo creo que, no sé si tenga por ahí el doctor Alejandro Mociño algún comentario o agregar algo más de lo que nos estuviste platicando en cuanto a estas dos enfermedades. Doctor, ¿tiene algún comentario al respecto? Muchas gracias, muy buenos días a todos. En realidad, no hay mucho que agregar. Creo que la presentación es clara por sí misma. Solamente creo que sí es importante destacar que en estudios de este corte estadístico hay que ser cautelosos, ¿no? O sea, si bien el resultado que obtiene Giovanna es correcto en el sentido de la dirección de los efectos de la hipertensión y diabetes sobre el ingreso de las personas, el valor como tal, o sea, obviamente va a depender de muchos factores adicionales. Por ejemplo, el modelo que Giovanna tiene está limitado por las variables que tiene la ENSANUT, ¿no? Y la ENSANUT misma, pues es una muestra, entonces, obviamente, el tamaño del efecto, pues puede ser diferente a lo que se obtiene el modelo estadístico, ¿no? El modelo como tal se puede, por supuesto, mejorar
Ya lo mencionó en su conversación Giovanna, por ejemplo, creo que hay una asociación entre la hipertensión y la diabetes y que por lo tanto esa interacción entre ambas variables se puede incluir en el modelo econométrico. También es posible incluir factores hereditarios, por ejemplo, si papá y mamá tuvieron diabetes, la probabilidad de que yo también la tenga y por lo tanto afecte mis ingresos, entre otros, ¿no? Entonces, simplemente decir, ¿no? Que el sentido del efecto es correcto, pero para la gente que nos escucha, pues nada más indicar que el valor como tal, pues puede diferir de lo que obtuvo Giovanna en función de, por supuesto, la determinación del modelo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Mociño, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato, en este caso en el campus del DCA. Muchas gracias, doctor. También pues quiero comentarles y saludar a los del grupo de la clase de econometría, que están creo que algunos por aquí presentes en la charla. Bienvenidos, alumnos de esta clase. Vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta a nivel del chat. Que alguien tenga más. Por aquí hay una pregunta. En dado caso, estamos hablando de la cuestión económica, de la economía, que tiene influencia sobre a nivel privado, pero también a nivel público, de estas dos enfermedades, Giovanna, me preguntan. Sí, así es. Digo, mi enfoque es un poco más a nivel individual, pero sí, estamos abarcando un enfoque tanto macroeconómico como microeconómico. ¿Cuál es la afectación a la economía visto desde este punto de vista de la productividad, ¿no? Doctor Covarrubias, activa tu audio, por favor. Sí, gracias. En la otra pregunta es que manejaste aquí un porcentaje del 9.14% en el ingreso. Se refiere al ingreso al disminuir la cantidad o la posibilidad de estar teniendo trabajo, o también en el caso de, o te refieres más al gasto que se genera por costos de medicamentos, o a qué se refiere exactamente el 9.14% en el ingreso de las personas. Okay. Bueno, me refiero en sí al ingreso que podría tener una persona, se reduce en 9.14%. O sea, no es exactamente derivado del gasto de salud, sino pueden ser otras condiciones. Yo me refiero particularmente a esta pérdida de productividad que puede existir y que genera un ingreso menor, ¿no? Pero sí pueden también considerarse pues los gastos en salud, que pues finalmente tienen una repercusión importante en el nivel de ingresos que se tiene, ¿no? Pero sí también podríamos analizarlo desde ese punto de vista. Muy bien. Sí, muchas gracias, Giovanna. Pues aquí, mira, te mando felicitar, te agradecen los compañeros que estuvieron aquí presentes. A ver, aquí hay otra pregunta, parece, ¿cómo podríamos ayudar a los compañeros y familiares que ya tienen diabetes de acuerdo a su estudio para apoyar? Menciona Elizabeth Vidal. Pues creo que quizá llevándoles el mensaje de que, digamos, bueno, ya tenemos estos padecimientos, hay que tratar de controlarlos lo más posible para evitar que otras enfermedades se generen a partir de estos, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor quizá ya si tenemos la enfermedad no tenemos esta facultad de prevenirla, pero sí podemos pues tratar de fomentar en nuestras personas cercanas un estilo de vida pues saludable que trate de controlar el impacto de la enfermedad y pues también el impacto económico de la misma. Digo, pues al final, ¿qué tal que una persona que tiene diabetes desarrolla otra enfermedad? Y esta misma enfermedad, pues son costos económicos para la familia, ¿no? Entonces, quizá, creo yo, a veces nos resulta un poco más alarmante la situación si la vemos ya con números, ¿no? Entonces, pues finalmente, pues evitar que la enfermedad no se pueda controlar y nos genere gastos económicos mayores.
Doctor Covarrubias, activas tu audio, por favor. Sí, gracias, Víctor. Creo que viene en parte esta pregunta relacionada con la conclusión que nos diste, Giovanna, en cuestión de tener pues, ciertos cambios de hábitos y de prevención. Muy bien, pues mira, aquí está María Hernández, te dice que excelente tema, interesante tema, muchas gracias por la retroalimentación. La doctora Dilia Elvira, excelente tema. La doctora Alma Adriana Labrada, gracias. Excelente ponencia y tema, muchas gracias. Te siguen felicitando, les gustó mucho el enfoque que le diste en cuestión económico, porque creo que sí es una de las situaciones que tenemos, cualquier enfermedad, no solamente estas, pero son las más comunes y las que más gasto, creo yo, que a nivel nacional, tanto público como privado y personalmente en cada una de las casas es lo que más ocasiona gastos. Y más que todo, si no cubren algunos de estos servicios, algunos servicios de salud no llegan a cubrir alguna de las complicaciones o alguno de los tratamientos. Bueno, pues te agradezco mucho. ¿Me podrías apoyar con el reconocimiento, Víctor, para poder hacer entrega a Giovanna? El reconocimiento que se te va a mandar por tu participación, Giovanna, dice el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37 y la Universidad de Guanajuato tienen el honor de entregarte este presente reconocimiento a Giovanna del Rocío Aguilar López por su valiosa colaboración como ponente en la capacitación Ciencia Económica y Salud. Y está firmado por nuestro secretario de Salud del Estado de Guanajuato, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, y nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez. Muchas gracias, Giovanna, y espero pues, poder contar en otra ocasión con alguna conferencia muy interesante, y también al maestro, al doctor, perdón, que nos estuvo apoyando, el doctor Alejandro Mociño, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias a los dos por este excelente tema. Muchas gracias, al contrario, gracias por prestar atención.